Hoy, en 678 domingo, reunión de gobernadores, fuerte respaldo al modelo. Un fuerte apoyo de los gobernadores a la candidatura de Carlos Camau Espínola. Nosotros estamos acá para defender a un proyecto político nacional y popular. Aquel proyecto nacional y popular que ha permitido recuperar nuestras industrias, plantarnos frente al mundo que hoy necesita líderes políticos con coraje. Y esta es la fuerza de nuestro proyecto. No hay nada más peronista que un país que se va desendeudando social y económicamente. No hay nada más peronista que la asignación universal por hijo. No hay nada más peronista que crear trabajo, promoviendo una fuerte reindustrialización en nuestro país y que yo sé que Camau quiere llevar adelante aquí en la provincia de Corrientes. Este proyecto que hoy está siendo atacado de una manera organizada y que desde la comunicación diariamente lanzan su infantería hacia la economía, hacia la tranquilidad de nuestra gente. Hemos puesto a la política conduciendo la República. Audiencia en la Corte por la Ley de Medios. La falta de argumentos de Clarín. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Y que desde eso... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sí. Sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larencetti. El abogado que venía patinando mal porque lo apuraron mal, quedó el Colorado dando vuelta como un trompo. Cuando uno escucha los argumentos del Grupo Clarín, queda absolutamente claro que no tienen sustento, que simplemente intentan justificar lo injustificable. La cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos. La ley efectivamente resguarda la libertad de expresión. Y en esto es paradigmático lo que le pasó a la contraparte cuando le preguntan explique cómo esto vulnera su libertad de expresión y no pudo explicarlo. Nos visita Graciana Peñafort, coautora de la Ley de Medios y abogada en representación del Estado en la audiencia en la Corte. Ganancias, asignación universal por hijo, jubilaciones. El debate es siempre el mismo. ¿Por qué ahora se puede sustentar todo a la vez? No van a pagar impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos, el 89,8% de los trabajadores en relaciones de dependencia. Casi 9 de cada 10. Sí, es elevadísimo. Si no lo aplicaba, la crítica era porque no lo aplicaba. Ahora que lo aplica es electoralista. Bueno, lo de siempre. Obviamente es una decisión que está muy vinculada con el objetivo de tratar de recuperar algunos votos. Yo hubiera estado de acuerdo con que se aumente el impuesto a las ganancias, pero haciendo un mínimo de austeridad. Bueno, evidente que se huele a una respuesta electoral, ¿no? La gente se da cuenta que lo hacen con toda una actitud electoralista. Y es curioso, ¿no? Lo de Moyano. Estuvo reclamando el aumento del mínimo imponible un año entero. Hasta un paro hizo. Bueno, ahora resulta que no está bueno, que hay problemas, que no le sirve. Una pregunta, créanme, sin ironía. ¿El votante del macrismo quiere esto? La reapertura del canje de la deuda, ¿qué pensás que pasa? No acatar los fallos del CIADI tiene un costo enorme para la Argentina. No haber cerrado el Club de París en una década tiene un costo enorme para la Argentina. Pero Mauricio, lo que se está juzgando en el Tribunal de Nueva York es los fondos buitres, el 7% que quedó afuera del canje. No tiene nada que ver con el CIADI ni con el Club de París. Sí, pero es todo parte de lo mismo. Tiene nada que ver con el Club de París. Bueno, tiene nada que ver con el Club de París. Bueno, Si tuvieras que votar hoy, ¿votás a favor del canje y del cambio de jurisdicción? Mientras sea beneficioso para el país, para la gente, no habría ningún problema. ¿Tenés opinión formada ya de eso? No, todavía no. Casi fuiste gobernador de Santa Fe. ¿No deberías saber qué opinión, por lo menos en el marco de cómo votar? Pero, ¿Por qué PRO se abstuvo o votó en contra con el tema de la ley de fertilización asistida? No hay nada previsto para cuidar y para guardar esos embriones, pero sobre todo en términos de identidad.
que es el tema grave. El día de mañana, ese embrión es implantado en otra mujer y no tiene la posibilidad de saber quiénes son sus padres biológicos. Y nosotros estamos totalmente en contra de eso. Fue el único bloque que votó en contra. Pero estamos totalmente en contra de eso, porque es lo mismo que con el tema de los desaparecidos. Porque es lo mismo que con el tema de los desaparecidos. Darín descolocó a Mirta. La gente tiene miedo de hablar, che, la gente tiene miedo. Vos decís que la gente tiene miedo de hablar, pero Sí. a mí me parece que no es así. ¿No? Me parece que no. Yo creo que al contrario, ¿no? Creo que se dicen demasiadas cosas. No, la no, gente se tiene habla. miedo, querido, por favor. Antes de decirte algo en contra del gobierno, miran para un lado y para otro. No pasa nada. Qué raro ¿Por qué que me tengo digas tener eso, miedo? me extraña que me digas eso. Que sí. te diga que la gente no tiene temor, miedo. no tiene temor. Es que no sé, ¿qué gente? Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de formidables noticias. Uno. Charlie la rompió en TBR. El que hizo esto o los que hicieron esto conocen mi obra, eligieron algo de muy buena calidad, como es Total Interferencia. Realmente sentí que me representaba. Buena es. Muy bien, Guadalupe. Acá está la que lo dice. No teníamos duda de que sabía todo de vos, pero ahora lo comprobamos, dicho por vos mismo. En este resumen también tenemos a la Nata, que malinterpretó los dichos de Yo fui Víctor el Hugo. primero que le dijo pelotudo del Eso aire. es verdad. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Se veía venir que era medio pelotudo, pero Pero eso lo viste tenía vos. simpatía, qué sé yo. Me acuerdo un recital de los ratones en Punta del Este, que vamos Juanse y yo corriendo ahí atrás, como siempre, y la dan atrás, y no nos dejan pasar. Y yo decía, soy dueño de un diario, soy dueño de un diario. Nada, no pasa. ¿Y pasó? ¿Pasó? No sé, yo voy a saber otra. Dos. Crecimiento de la construcción. La construcción mejoró el 2,9%, fue durante el mes de julio, en lo que va del año avanzó un 3,3%. 3. La Unión Latinoamericana triunfó en tenis. Bien, Pablito, bien, chicos. Buen partido. Bravo por la pareja latinoamericana. Pablo Cuevas, Horacio Ceballos. Uruguayos, argentinos y los latinoamericanos que están ahí. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Dirige 678. Un programa que va al frente. Con una experiencia ya dentro del fútbol, creo que ese es un medio plazo. Largo sería 6, 7, 8, 6, 7, 8. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea.
noches, bienvenidos aquí a 678. Feliz domingo para todos también. ¿Cómo están, Nora? Muy bien. Cuidado. Moca, Muy buenas bien, noches. Buenas noches, Cintia, buenas noches, varones. Muy gusto, Hoy nos visita, estamos muy contentos porque tenemos a Graciana Peñafort, que es abogada, trabajó en el AFCA, formó parte del equipo que redactó la Ley de Medios, nos representó al Estado Nacional el otro día en la audiencia allí con la Corte Suprema. Actualmente trabaja con Agustín Rossi en el Ministerio. Bueno, ¿qué tal? Bien, sin garganta, pero bien. Bueno, pero con... Qué difícil. Bueno, después nos vas a contar, no sé. ¿Fue fácil o fue difícil? En el momento no te das cuenta y aparte sabíamos que teníamos una oportunidad en un debate que estaba siendo visibilizado. Hemos discutido 4 años eslogan. Nosotros discutíamos razones y por el otro lado nos decían que los canales iban a desaparecer. Esta vez era una oportunidad única porque la Corte había ampliado un debate, entonces ya no eran eslogan, eran argumentos. Era la oportunidad de mostrar los argumentos. Así que la queríamos aprovechar. Y la aprovechaste muy bien, creo que mejor. Todo el equipo, mejor que realmente todo el equipo. Bueno. Detrás había 10 gladiadores que estaban dispuestos a dejar la vida ahí. Qué lindo. Bueno, gracias por estar acá. No, por favor. Vamos a verlo ahora entonces, el informe que tiene que ver con el apoyo al modelo y el reclamo por la aplicación de la ley. Lo vemos. Reunión de gobernadores, fuerte respaldo al modelo y reclamo por la plena aplicación de la Ley de Medios. El viernes, gobernadores justicialistas se reunieron en Corrientes y brindaron un contundente respaldo al gobierno nacional y a la candidatura de Camau Espínola para gobernador correntino. Un fuerte apoyo de los gobernadores a la candidatura de Carlos Camau Espínola. Recuerdo que me decía Néstor y me decía Cristina, hay que ir para adelante, vas a estar siempre con nuestro acompañamiento. Necesitamos políticos comprometidos con decisión y con capacidad de gestionar y llevar proyectos adelante. Y mire si no hemos cambiado nuestra ciudad. Queremos decirle a todos que acá estamos juntos, que acá está el peronismo de la Argentina. Nosotros estamos acá para defender a un proyecto político nacional y popular. Aquel proyecto nacional y popular que ha permitido recuperar nuestras industrias, plantarnos frente al mundo que hoy necesita líderes políticos con coraje. Y esta es la fuerza de nuestro proyecto. No hay nada más peronista que un país que se va desendeudando social y económicamente. No hay nada más peronista que la asignación universal por hijo. No hay nada más peronista que crear trabajo, promoviendo una fuerte reindustrialización en nuestro país y que yo sé que Camau quiere llevar adelante aquí en la provincia de Corrientes. Este proyecto que hoy está siendo atacado de una manera organizada y que desde la comunicación diariamente lanzan su infantería hacia la economía, hacia la tranquilidad de nuestra gente. Hemos interpelado permanentemente los privilegios de estas minorías, hemos puesto a la política conduciendo la república, conduciendo los partidos políticos que también han sido cooptados por esas corporaciones que recién hablábamos, que vinculados a los medios de comunicación masiva en esta Argentina, decidían sobre la suerte y la vida de las personas, sobre la suerte y la vida de los gobiernos, poniendo y sacando presidentes cuando a ellos se les antojaba. Hoy es la política en la Argentina la que conduce. Desde Clarín y afines le dieron mínima cobertura al apoyo de los gobernadores y por supuesto no reprodujeron los dichos del gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, sobre el accionar del grupo hegemónico que impide la aplicación de una ley votada por el Congreso hace 4 años. Hablando del avasallamiento de Clarín a la democracia, esta semana se pudo ver ante la Corte la carencia de argumentos del grupo. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Y que desde eso... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sí. Sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, es decir, se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay
una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larencietti. El abogado que venía patinando mal porque lo apuraron mal, quedó el Colorado dando vuelta como un trompo. En consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, en realidad entendemos que esa afectación no es indirecta, que es directa. El argumento que tiene el Grupo Clarín es que la aplicación de la ley funde las empresas. Eso es una barbaridad. La ley efectivamente resguarda la libertad de expresión. Y en esto es paradigmático lo que le pasó a la contraparte cuando le preguntan explique cómo esto vulnera su libertad de expresión y no pudo explicarlo. Es imposible sostener que la única manera de ser libre es tener el 45% del mercado. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión? La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento. La cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos. Cuando uno escucha los argumentos del Grupo Clarín, queda absolutamente claro que no tienen sustento, que simplemente intentan justificar lo injustificable. El ala alfonsinista de Raúl mostró también su apoyo a la norma democrática. ¿Pudo ver ayer la audiencia en la Corte por la Ley de Medios? Vi parte de la audiencia. Yo soy partidario, me parece que la Ley de Medios ha democratizado los medios. Otra de las discusiones que tenemos que tener en el radicalismo. Nosotros tenemos que tener un proyecto propio y no seguir a veces el discurso de las corporaciones. O estamos del lado de las corporaciones o estamos del lado de la gente. Que yo nunca escuché a Gil Lavera, a Terraño, a Barletta hablar de la manera y llegar de la manera que vos llegás, ¿me entendés? Responden a los intereses de muchos medios que creen que eso es el sentido común. Yo creo que además la Corte ya se pronunció. Y me permito leerte lo que ya dijo la Corte. No existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Yo no sé cómo va a ser la Corte para dar vuelta este argumento que además firmaron por unanimidad. Volvamos a la poca solidez de los abogados de Clarín, que queda graficada en estas expresiones. Uno de los oradores que habló por el grupo dijo que la independencia periodística de un grupo está relacionada directamente al tamaño de ese grupo y a su poder económico. Contar con cierta escala es un resguardo para la libertad de expresión. Uno escucha esos argumentos y si tenías alguna duda respecto de qué cosas hay que defender, bueno, quedó clarísimo. A ver, Graciana, ¿vos te hacés la misma pregunta que se hace en Moró? ¿Cómo va a ser la Corte para dar vuelta a lo que ya dijo en el fallo anterior? A ver, no en el caso de la Corte, pero la justicia a veces da volteretas en el aire. Con lo cual, más que especular sobre lo malo, apostemos a la responsabilidad institucional de la Corte, que realmente defiende una ley que es profundamente democrática. Lo que hemos venido discutiendo es que uno puede estar en desacuerdo con esta ley ideológicamente. Digo, hay quienes creen legítimamente que hay un sistema de medios concentrados que es garantía de un modelo comunicacional. Pero eso no es lo que cree la democracia como lo entiende desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en adelante, como no lo entiende con nuestra Constitución, como no lo entiende nuestra ciudadanía. De esa perspectiva me parece que lo que hay que apostar es a la responsabilidad institucional democrática, en este momento de la Corte Suprema, y después de todos nosotros que somos actores, es decir, esta ley es una herramienta que además nosotros tenemos que manejar bien. Para dar un ejemplo, también tenemos que preocuparnos cómo hacer los mejores contenidos posibles, también tenemos que preocuparnos por ser buenos emisores y también tenemos que aceptar que vamos a escuchar cosas que no nos gustan, porque creer que con esto solo vamos a escuchar aquello que queremos escuchar es mentira. Lo mejor de esta ley es que también vamos a tener la oportunidad de poner un canal y empezar a putear. Ajá. Eso es muy bueno, nosotros podremos sonreír. También vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar cosas que no nos gustan. De ahí en más, yo apelo, la verdad... Estoy muy acostumbrado igual, a escuchar cosas que no me gustan.
Yo estoy acostumbrada a que me puteen habitualmente, pero mal de mucho. Pero no, la verdad es que yo creo que, reitero, creo que fue muy bueno y déjenme que les dé un pequeño ejemplo de qué es la ley. Cuando estábamos en la audiencia, TN y Canal 13 pasaban partecitas de la audiencia, aquellas cejadas, pero hubo un poder del Estado, en este caso la Corte, que determinó que se pasara toda la audiencia. Entonces, quien quería ver toda la audiencia tenía opciones. Eso es lo que busca la ley. Pero para eso es necesario un poder del Estado, porque si no la decisión de qué se ve y qué no se ve la termina tomando un grupo empresario. Está muy bien que haya un grupo empresario o 5 que puedan sesgar y recortar, pero también tiene que haber un Estado que garantice la oportunidad de ver el material entero, el material sin editar, por ejemplo. Y eso es lo que busca equilibrar, eso es lo que Owen Fitch llama el deber del Estado de asegurar la pluralidad de fuentes de información. El Estado, cuando surge el concepto de libertad de expresión, es el enemigo de la libertad de expresión. En los tiempos modernos es el único garante, porque es el único que puede pararse como equilibrador en un grupo de intereses económicos muy fuerte. Lo que pasó con la audiencia es el paradigma. Imaginémonos que no sea la Corte, sino la democracia de una ley votada por amplia mayoría, la que articule para que podamos optar la pluralidad. Después que cada uno vea lo que quiera. Digo, hay una cierta soberanía del control remoto que está muy bien, y es legítimo que algunos decidan que van a haber cuestiones editadas porque comparten la línea editorial de una u otra cosa. Pero y el que no comparte, porque además es absurdo pretender que alguien va a tener la verdad. La verdad es eso que vamos a definir nosotros después de haber visto todas las opciones posibles. Claro. Así que yo digo, los que son creyentes que recen, los que están convencidos que hagan fuerza y todos que nos preparemos para tener un país con mucha más pluralidad. ¿No? Sí, no, estando acá, Graciana, me parece que lo más interesante es poder que nos siga desasnando con argumentos tan racionales y tan sustentables como los que esgrimió en la audiencia. Y por eso voy a hacer hincapié por ahí en algunos cuestionamientos que hicieron desde el lado del Grupo Clarín, representados en las preguntas de la Corte, en el sentido de decir, la Corte lo que hizo, evidentemente con mucha inteligencia, fue plantearle a las partes los argumentos de los opositores. Digamos, efectivamente, ¿no? Y demostró esto, permitime, no fue una audiencia improvisada. No, el claro. laburo de estudio de lo escrito demostró un nivel de profundidad realmente atemorizante a veces. Una de las preguntas que hicieron a la parte del Estado era justamente por qué se habían prorrogado las licencias y que esto permitía, digamos, había permitido que mantuvieran esa posición dominante en el mercado. ¿Por qué desde el Estado se había habilitado esa instancia? A ver, las leyes todas surgen en un contexto político y económico. La prórroga de licencias se da en el 2005 como consecuencia de la crisis brutal que habíamos atravesado en el 2001. Pensemos que el sector de la comunicación audiovisual es un sector tecnológico. Imagínense lo que había sido cualquier tipo de inversión con tecnología muchas veces que se adquiere en dólares. Entonces, se genera esto para permitir que las empresas actualicen tecnológicamente y hagan esto. Ahora, esto no tiene nada que ver con la titularidad. Para explicar esto, la prórroga, es decir, que las licencias duren más, no es un derecho del dueño, es una cosa que va sobre la propia licencia. Dicho de una manera, si yo vendo una licencia, la licencia va con su prórroga. No tiene nada que ver con que es el dueño. Y si una licencia antes de la prórroga costaba 5 pesos y con las inversiones que hizo en razón de la prórroga pasó a costar 7, el precio de venta será 7. Pero nada quita, es decir, lo que duran las licencias es precisamente lo que hace sustentable la adecuación. Porque ¿quién compraría una licencia que va a durar 2 años? Solo alguien que sabe que comprando una licencia va a tener un tiempo de recupero de la inversión, va a formar parte del proceso de adecuación. Claro. Con lo cual, la prórroga que surgió por motivos económicos, que veníamos de una crisis, luego se volvió un elemento que aportaba al proceso de adecuación en el marco de la desconcentración de mercado que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Las preguntas?
Sí, sí, me imagino que todos tenemos preguntas, pero dos cosas puntuales quería preguntarte yo. Por un lado, el argumento del Grupo Clarín de que su economía escala y los derechos que le dan las licencias. Y vos en tu exposición dijiste que las licencias y la relación con el Grupo Clarín no es una cuestión de mero privilegio que no genera derechos adquiridos. ¿Por qué Clarín asume como si fueran dueños de esas licencias? ¿Por qué se asumen dueños e invocan un perjuicio económico como si tuvieran derechos adquiridos por un lado? Y después la otra pregunta tiene que ver cuando la pregunta de la Corte Suprema, en voz de Lorenzetti, hablaba de si Clarín si la ley le quiere quitar licencias a Clarín. Y vos dijiste, bueno, acá hay una mala formulación de la pregunta porque no es idea de la ley, no es el espíritu de la ley quitarle las licencias a Clarín. Ya, vamos, la voy a dividir, pero no lo estoy diciendo para ganar tiempo, sino porque es complejo. Primero, el argumento de la economía en escala es un argumento que su propio absurdo es llevarlo a la ratio última. Mientras a mayor síganme esta línea, a mayor economía de escala, más libertad de expresión, no habría nada que diera más la libertad de expresión que una única empresa a escala nacional. Es un monopolio absoluto. Un monopolio absoluto. Eso es un gobierno totalitario en materia de medios. Sí. O sea, la economía en escala demuestra, una cosa es la sustentabilidad, es decir, que los medios puedan funcionar y tener independencia económica. Otra cosa es la economía de escala que sostiene la rentabilidad. Y acá hay una cosa que no es menor. Cuando hay economía en escala, los 10 primeros usuarios le cuestan a la empresa 50 pesos de costo. El número 11 le puede salir gratis porque ya compró las señales, ya instaló el cable o ya pagó a los conductores de los programas. ¿Qué es lo que hace el monopolio de la posición dominante? Ese costo cero del usuario número 11 tiene dos opciones. Baja el precio para poder reducirle el costo al 11, al 12, al 13, al 14 o se queda con la ganancia, que es la rentabilidad. El monopolio lo que hace es se queda con la rentabilidad. El segundo punto de tu pregunta respecto a esto es materia de larga data de la Corte, inclusive en un caso muy famoso llamado Cablevisión contra Municipio de Pilar, se dijo expresamente que no hay derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico. Y tenemos que entender, cuando hablamos de cuestiones de mero privilegio, yo trataba de explicar, creo que fue un punto donde tal vez el nivel de arduo de la discusión no me lo permitió hacer eficientemente. Hablamos de privilegios en términos administrativos, es decir, un recurso escaso que el Estado le otorga a terceros para que lo administran, pero que no está orientado a la propiedad, no es una fábrica de galletitas, es una actividad que se ejerce en interés público. En la doctrina italiana se llamaba un servicio de interés público en términos impropios, es decir, pero un servicio público impropio. ¿Qué quiere decir esto? Para resumir, no hay derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico, pero además, y esto es muy importante, el nacimiento, el desarrollo y la extinción de las licencias debe estar sujeto al interés común. No es propiedad en el sentido que uno entiende la propiedad de su casa. Esto tiene años de antecedentes jurídicos, pero hay una muy linda anécdota que fue el primer límite de la propiedad por interés público que se reconoce. Y era un señor en Francia que tenía un campo al lado de otro campo donde hacían experimentos con globos aerostáticos. Y fue a la justicia a pedir que dejaran de hacer experimentos porque se caían los globos aerostáticos, se quemaban. Y la justicia francesa, 1800 y algo, determinó que era tan importante la investigación que su propiedad privada estaba sujeta a un límite en pos del interés social, porque era más importante la investigación en estas nuevas tecnologías, pensemos en 1800, que en aquello que mantener la panorámica de quien se veía afectado. Imagínense cuando estamos hablando de un derecho sistémico como la libertad de expresión, el límite en pos del interés público que tienen las licencias. Y me perdí la última parte de tu pregunta. Cuando vos le retrucás a la Corte que la pregunta está mal formulada porque no es el espíritu de la ley quitarle licencias a Clarín, o sea que la ley no es contra Clarín. Yo creo que hay un tema que tiene que ver cómo se plantean las preguntas que a veces inadvertidamente esconden prejuicios, no en términos de prejuicio, es decir, una cosa que uno piensa antes de pensar. Pensar que esta ley se hizo contra Clarín es un error. Esta ley se hizo para desconcentrar el mercado. Digo, prueba es que Clarín no es la única empresa que tiene que pasar por un proceso de adecuación. Ahora, contestar que ¿por qué no se hizo por decreto? Porque el objetivo no era Clarín, el objetivo era tener una ley, que no solo desconcentrar el mercado, que permitiera el ingreso de los comunitarios, que regulara cómo van a funcionar los medios públicos, que permitiera determinar qué va a pasar con las nuevas tecnologías y el aprovechamiento que se le va a dar. La ley es un todo integral, es reduccionista y absurdo
pensar que es solo para desconcentrar a Clarín. Y si querés una cuestión de lógica formal, el dilema es aquella pregunta donde cualquier respuesta es mala, es decir, la pregunta, claro. ¿Continúa usted con la costumbre de pegarle a su mujer? Aun cuando digas que no reconoces que le pegabas antes. Claro. La única manera de resolver el dilema en lógica formal se llama tomar el toro por las astas. En este caso era no de contestar porque estaba mal formulada. Contestar lo que contestara partía de una base errada. Y en materia argumentativa, ninguna premisa falsa puede dar una respuesta verdadera. Ahora, Graciana, también otro argumento que utilizaron fue el de la convergencia tecnológica como, digamos, la verdadera razón que fundamenta la concentración mediática, ¿no? Y este argumento fue repetido, como diciendo, bueno, para invertir y la exigencia del desarrollo tecnológico nos implica, en esta economía de escala, que la concentración es lo que nos permite seguir existiendo en el mercado, si no nos van a callar. A ver, hay un tema. La convergencia tecnológica es prestar varios servicios usando una misma infraestructura. Lo más conocido es lo que llamamos triple play, telefonía, internet y televisión por cable. Ahora bien, para que haya un mercado convergente tiene que haber más de un actor que lo puede prestar. En nuestro país, las telefónicas, que serían el otro actor que lo podrían prestar, lo tienen prohibido. No solo porque lo tienen prohibido por esta ley, sino además porque lo tienen prohibido por el decreto a través del cual se privatizaron, que fue un decreto que tiene más de 20 años. Entonces, cuando el grupo dice defender el mercado convergente, lo que está defendiendo es un monopolio en el mercado convergente, porque la verdad que hoy es el cable el único que puede prestar mercado convergente. Dicho de otra forma, el satélite no lo puede hacer porque su infraestructura no se lo permite. La televisión abierta tampoco, porque el dividendo digital, es decir, el mayor aprovechamiento del espectro, no es propiedad del dueño del canal, sino que va a haber una audiencia, va a haber audiencias públicas para ver qué hacemos con el espectro que se pueda rescatar. Entonces, los únicos que tienen la responsabilidad enorme, pero también la enorme ventaja competitiva es el cable. Entonces, ¿por qué defienden este no mercado en convergencia, sino monopolio de la convergencia? Porque es su manera de seguir siendo una posición dominante. Es decir, ya tienen el cableado, lo quieren aprovechar, pero además lo quieren aprovechar sin que ingrese nadie más. Porque digo, un liberalismo diría, bueno, vamos por el mercado convergente y que compitan todos. No, lo que ellos dicen es, nosotros vamos por el mercado convergente. El ya resto, puse los no. cables, aparte, ya tengo los cables Claro, puestos. Entonces, y precisamente uno de los motivos de la ley es que el aprovechamiento de los recursos tecnológicos sea en pos de mayor diversidad, no en pos de mayor concentración. Porque lo que ha pasado durante los últimos 20 años en el país es que las mejoras tecnológicas han significado que quien tenía capital las aprovechara, concentrara, y entonces cada vez era increíble, teníamos mejor y más tecnología y menos medios. Entonces, claro, uno de los objetivos de la ley y uno de los motivos estratégicos de sancionar la ley es precisamente ese, que las tecnologías se aprovechen en pos de la diversidad y la pluralidad y no de la mera rentabilidad. Claro. Yo estaba preguntándome después, supongo que por las críticas positivas que tuvo tu exposición y la de otros, ¿no? Supongo que habrás sentido un tipo de satisfacción personal en la que no me puedo meter yo, pero cuando hiciste el resumen de los argumentos de ambas partes y usaste, si querés, tu rol como si fueras vos la jueza, una jueza de la Corte, ¿notaste que habían avanzado sobre esas personalidades que estaban allí, que seguramente te habrán intimidado, sobre los protagonistas de la Corte? Y si leíste algo que yo no leí, o que si vos leíste algo en el semblante de Lorenzetti, en los semblantes de los que estaban allí. Mira, yo se lo decía a algún compañero en alguna entrevista, me es muy difícil contestar lo que me pregunta todo el mundo, porque a nosotros nos importa esta ley, es como el amor. Siempre pensás que el chico que te gusta te está sonriendo, pero vos no sabés si es tu deseo o es la realidad. La verdad, yo tengo tengo tanta esperanza que los argumentos logren triunfar frente a los eslogans, que es muy difícil evaluártelo. Lo único que te puedo decir es que creo que fue muy buena la oportunidad de exponer los argumentos, no solo para la Corte, donde vio los argumentos expuestos de quienes los elaboraron, sino más desde la sociedad, que tuvo la oportunidad de ver
algo más que eslogans. Ahora, Graciana, cuando la Corte decidió convocar estas audiencias, digamos, ¿lo que pensaste en ese momento se corroboró con lo que pasó o lo que pasó superó ampliamente la primera sensación que tuviste ante esa convocatoria? No, a ver, todavía, para saber lo que... La segunda todavía yo no lo termino de elaborar porque esto no ha parado, pero yo creo que cualquier cosa que dé transparencia y visibilidad a los debates públicos son buenos. Digo, a mayor transparencia y mayor debate es mejor que menos transparencia y menos debate. Desde ese principio, por supuesto, uno siempre tiene las preocupaciones porque es realmente jugar absolutamente de visitantes, otros poderes, pero sin perjuicio eso no. La verdad es que creo que fue muy buena la oportunidad. Cuando convocaron una audiencia, yo creo que lo primero que yo pensé es esto: si le damos visibilidad, es decir, hay un triunfo que a mí me preocupa de quienes están en oposición a esta ley, que han logrado estigmatizarla, y pensemos esto, hasta nosotros mismos le decimos ley de medios. Esta es la ley de servicios de comunicación audiovisual, ley de medios se lo pusieron ellos, los que están en contra de la ley. Entonces, a mí, digo, siempre que podamos visibilizar los buenos argumentos que tiene esta ley, y siempre que podamos dar el debate, aunque no nos pongamos de acuerdo, es mejor para los objetivos de la ley que esto se decida sin que se vea. Moca, ¿querés ir a la primera parte del informe? La sí, reunión que además está muy vinculada con lo que estamos hablando, porque yo creo que la reunión de gobernadores, digamos, oficialistas, es parte de un tinglado que surge después de la elección de las primarias abiertas, donde hay que incorporar la iniciativa de la concertación con sectores empresarios y sindicales, la medida de subir el piso de ganancias, favoreciendo un amplio sector de los trabajadores, la batalla de la ley de medios, la batalla de la plaza y la batalla de adentro de tribunales. Yo insisto en que una sin la otra es inconcebible. Y creo que también la política de reabrir el canje para enfrentar la maniobra de los fondos buitres. Todo eso, ¿qué está diciendo? Que por fuera de la burbuja especulativa mediática de que las PASO produjeron un estremecimiento irreversible, la idea de ciclo cumplido, la idea postkirchnerista, hay un gobierno que gobierna y la reunión de gobernadores está diciendo otra cosa, que es un gobierno con un fuerte apoyo federal, con un fuerte apoyo territorial, con gobernadores que no solo van y hacen actos de presencia, sino que testimonian un compromiso con una política. Es decir, nadie puede ignorar que hay una lectura crítica y autocrítica que hay que hacer de la experiencia de las primarias abiertas, pero esa experiencia crítica y autocrítica no consiste en un pasaje de facturas y en un estado de histeria interna, sino que se trata de juntar las fuerzas, eso es la reunión de gobernadores, y juntar las fuerzas no en términos discursivos, en términos de promesas, sino en términos de política. Al lado de la reunión de gobernadores está el beneficio del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es decir, tenemos una escena política que hay que asumir como compleja, que hay que asumir como necesaria de revisar estilos, de revisar formas de diálogo con la sociedad, pero esta respuesta de los primeros 15 días está diciendo que la batalla tiene una iniciativa política muy clara que está en manos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y desde ahí hay que recapitular y rever las políticas. Nos vamos al segundo informe, donde nuestros muchachos de la producción se preguntan ¿por qué ahora se puede sustentar todo a la vez? Lo vemos. Ganancias, asignación universal por hijo, jubilaciones, aerolíneas, fútbol televisado gratis, etc. El debate es siempre el mismo. ¿Por qué ahora se puede sustentar todo a la vez? Para comenzar, gustó mucho en las redes sociales, obligándonos así a repetirlo en opciones múltiples, que se llamara Multiple Choice en tiempos de la colonización, de la semana pasada. El dilema era: si observamos estos rostros de Salomone, García y Bonelli, ¿qué noticias nos imaginamos que están anunciando? 1. Un trágico terremoto que costó miles de vidas. 2. La derrota de Piquito Mónaco en el US Open. O 3. Una suculenta suba de salarios originada en el aumento del mínimo no imponible. El enigma de hoy no parece tan fácil de resolver, ¿eh? Pero lo que es seguro es que la tercera opción no es. Es imposible suponer que expresiones tan desoladoras acompañen el informar tan lindo anuncio. Vayamos a la solución. Se eleva el piso
de impuesto a las ganancias para aquellos que ganen 15.000 pesos brutos. Pero también anunciaron un cambio en los rangos de las asignaciones familiares. Van a percibir las asignaciones familiares aquellos que cobren menos de 15.000 los solteros y menos de 30.000 el grupo familiar. Actualiza un poquito la inflación, pero no recupera todo lo que el Estado, la FIP hizo metiendo la mano en el bolsillo en estos últimos años. La oposición, como siempre, buscó diferentes artilugios para mostrar su desagrado. Si no lo aplicaba, la crítica era porque no lo aplicaba. Ahora que lo aplica es electoralista. Bueno, lo de siempre. Obviamente es una decisión que está muy vinculada con el objetivo de tratar de recuperar algunos votos. La Nación del sábado. Las modificaciones introducidas en el impuesto a las ganancias parece responder a la necesidad de evitar una más notoria derrota electoral. El tema ese de tener que poner en la boleta Cristina te regaló esto, me parece que la verdad que es poco serio. Ustedes no hubiera estado de acuerdo con que se aumente el impuesto a las ganancias sin pero que se financie de esta manera. Haciendo un mínimo de austeridad. Bueno, evidente que se huele a una respuesta electoral, ¿no? La gente se da cuenta que lo hacen con toda una actitud electoralista. Y es curioso, ¿no? Lo de Moyano. Estuvo reclamando el aumento del mínimo imponible un año entero. Hasta un paro hizo. Bueno, ahora resulta que no está bueno, que hay problemas, que no le sirve. Yendo al fondo de las cosas, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, sumado a los recientes aumentos de la asignación por hijo y de los haberes jubilatorios, ambos por encima de cualquier medición de inflación, ponen en el centro del debate la siguiente pregunta. ¿Por qué ahora existen las condiciones para sustentar a la vez estos y otros beneficios y en otros tiempos, por el contrario, se bajaban sueldos y jubilaciones y no había fondos para ni siquiera fantasear con asignaciones o coberturas supletorias? No van a pagar impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos, el 89,8% de los trabajadores en relaciones de dependencia. Casi 9 de cada 10. Sí, es elevadísimo. Otro de los puntos que también se anunció fue la suba de la asignación familiar por hijo. Antes el tope era, por ejemplo, cuando yo te mencioné 15.000 pesos, ahora salta a 30.000 pesos. O sea, los trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 30.000 pesos van a cobrar asignación familiar por hijo. Y después lo mismo con los jubilados. El 99,3% del total de los jubilados no les alcanza el impuesto a la ganancia. Dijo Martín Insaurralde a página 12. Antes se discutía cómo reducir salarios y hoy el mínimo no imponible. En diputados había cerca de 45 proyectos sobre ese tema y ninguno era del Frente Renovador. Cuando uno habla de la ECA de ganada es que estemos discutiendo ganancias, que estemos discutiendo la movilidad ascendente. Digo, de eso se habla. O sea, para poder hablar de futuro, tiene que haber sustentación en lo que tiene que ver en lo que pasó y en lo que estamos actualmente. Lo cierto es que en otros tiempos, las decisiones políticas de gerentes de las corporaciones provocaban bajas de salarios y jubilaciones y hacían imposible soñar con asignaciones complementarias, fútbol por tele gratis, construcción de nuevas universidades y tantos etcéteras. Y los personajes que veremos, no casualmente son los mismos de hoy, en persona o solapados. Necesito que me ayuden a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Es decir, en la provincia de Buenos Aires sí son aliados a Massa, entonces. Es un acuerdo que nosotros llamamos distrital, con 3 candidatos a diputados en la lista de Massa. En su momento me tocó defender de la convertibilidad, porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. El cargo de jefe de gabinete de ministros. Sí, juro. ¿Tiene rumbo la Argentina de hoy? ¿Estamos yendo hacia alguna parte? Yo creo que sí. El presidente ha demostrado que no le tiembla el pulso. Creo que el gobierno muestra que gobierna. La suba de impuestos son necesarias para bajar el déficit. El gobierno muestra que gobierna. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. El PRO es algo nuevo. Ahora quiero que conozcas a Carlos Melconian. ¿Hacia dónde estamos yendo finalmente? El sistema bancario que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Quiero que conozcas a Carlos
Carlos Melcoñán. Para cerrar, veamos cómo el interés de Clarín por oponerse a todo lo llevó a plantear lo siguiente en relación a la medida. TN y la gente tiene esa sección, ¿te acordás, Daniel? Que permite que los usuarios de la página de internet de TN voten las noticias, en la que van puntuando qué les parece. Por ejemplo, dice, Cristina anunció una suba del mínimo no imponible. Mirá qué interesante las opciones que dan para votar. ¿Me importa? ¿Me gusta? ¿Me aburre? Me aburre. Es decir, se sube el piso de aplicación de ganancias y a la gente le aburre el tema. Mirá, me da igual, está bien, eso puede ser, o me indigna. Bueno, en este caso el 80% está indignada porque no tiene que pagar ganancias. A ver, te iba a dejar descansar, Graciana, pero no, te tengo acá, te vamos a usar. Está bien, hay como una idea de, está bien lo que hace el gobierno, pero no así. Siempre es, pero no así, ¿no? Yo creo que este argumento de mirar más la forma que el fondo, y en este sentido yo creo que está bien que lo haga. Voy a ir más lejos, a riesgo de ser políticamente incorrecta, aún si lo hace por fines electoralistas. Digo, cuando se reformó la Constitución del 94, el objetivo era la reelección. 10 años después, con la crisis del 2001, nosotros teníamos el derecho a amparo, que hizo que se pudieran proteger los derechos mínimos de la gente. Y no estoy hablando de dinero, el salud, con las obras sociales que no brindaban. Digo, me parece que hay que entender que las instituciones quedan, los hombres, las contingencias, la coyuntura, y las elecciones pasan. Por supuesto, yo soy una militante, hablo donde hablo y apoyo profundamente un modelo político. Y voy a pelear y voy a militar y voy a trabajar para que funcione. Ahora, si en el medio de eso, y aun cuando a mi proyecto le va mal, al país le va bien, nos va bien a todos. Entonces me parece que es una crítica puramente cosmética, y la verdad que viviendo un momento histórico está transformando las cosas de profundidad. Cosmético es lo que hago yo en las mañanas antes de irme a trabajar, lo demás es absolutamente intrascendente. ¿Nora? A mí me parece que la verdad el argumento electoralista, ¿qué político no quiere ganar elecciones? Digamos, es absurdo. En un sistema democrático, por suerte los políticos hacen cosas para ganar elecciones. Me parece que eso es lógico. Y el argumento de, todos ahora que lo hicieron era porque todos lo pedíamos, no porque ellos querían. Entonces es siempre, nunca hay forma de que haga algo bien el gobierno. Siempre lo que hace está mal. Si está bien, es porque fue en respuesta a un planteo, a un resultado electoral supuestamente adverso. Pero me parece que incluso Macri, cuando dice, pero esto tendría que venir de la mano del ajuste, ¿no? Entonces ahí muestra a las claras de qué estamos hablando, cuál es la diferencia de fondo que existe en una discusión que todavía está muy solapada, ¿no? Sí, yo comparto eso y además veía los archivos históricos, ¿no? Decía, qué fácil que es demostrar dureza frente a los débiles como los jubilados, y qué es difícil el resultado de esa misma gente demostrar la misma dureza frente a los intereses económicos. Digo, aquello de que las leyes preservan a los más débiles, los fuertes no necesitan leyes, tienen su propia fuerza para eso. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Te presentamos Club Argenta, un club donde todos los jubilados y pensionados van a poder disfrutar de beneficios y promociones especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES para formar parte de este nuevo club. Vas a poder disfrutar de beneficios y descuentos en gastronomía, espectáculos, paquetes turísticos, recreación y cuidado personal en más de 4.000 comercios adheridos. Recordá que si sos jubilado o pensionado podés ser parte del Club Argenta. Para más información ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro.